Paz de Cristo, mis amadas hermanas, sean todas muy bienvenidas una vez más a este tiempo de aprendizaje, de crecimiento en Cristo, donde ponemos no solo nuestro oído atento, sino también nuestro corazón. Vamos a inclinar el rostro para poder dejar al Señor tomar el control de todo lo que vamos a hacer. Las invito a orar. Padre Santo, bendito Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, único y verdadero, Dios eterno y todopoderoso. Gracias. Queremos entrar por tus atrios con acción de gracias y alabanzas a tu santo nombre. Queremos reconocer que sin ti no somos nada. Y queremos pedirte con mucha humildad que puedas tomar control de todo lo que hagamos. Tienes el control de todo, Señor. Pero nosotros queremos que hoy cada palabra que salga de mis labios sea usada por ti, transformada si es necesario, para tocar corazones, para impactar vidas con tu presencia, con tu poder. Te pedimos también que alejes todo espíritu opositor, de desánimo, de sueño. El espíritu que venga a querer distraernos, lo rechazamos y lo sacamos fuera de nuestro territorio en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y te pedimos que permanezcas con nosotras todo el tiempo. Gracias, Señor. Alabado y exaltado sea tu nombre por siempre. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga ricamente sus vidas. Una vez más, estamos acá por la misericordia del Señor, que nos permite estar escudriñando las Escrituras. El Señor nos dejó todo, instrucciones, promesas y su Espíritu Santo para que podamos estar cubiertos en todas las áreas, hasta que Él venga a rescatarnos de este mundo. Y para cada día tenemos instrucciones claras. Y esta semana me corresponde a mí la enseñanza que vamos a aprender juntas de la mano del Señor y está titulada Intimidad con Dios. Como siempre me gusta hacer una pequeña referencia de qué significa intimidad, de acuerdo a los términos y criterios humanos simples: cercanía, amistad, confianza. Y me encanta, porque yo sé que usted también ha experimentado esta cercanía, esta amistad con Dios y esta confianza, que a veces se ve un poquito complicada porque somos seres humanos. Pero nuestro Dios, nuestro Padre Celestial nos conoce y sabe bien cuándo sostenernos, cuándo acompañarnos, cuándo levantarnos en sus brazos. Él nos conoce, Él nos diseñó y nos ama. Vamos a ver que esta intimidad con Dios es un compromiso agradable. Mire, para poder graficar lo que es un compromiso grato, vamos a tener que visualizarlo con, por ejemplo, un noviazgo, el tiempo del noviazgo. Aquellas que ya llevamos tiempo casadas, no olvidamos tampoco el tiempo de noviazgo. Algunos están noviando en este tiempo y van a entenderlo con mucha facilidad. Usted puede estar muy cansada, fatigada, haber tenido un día extenuante. Pero sin embargo, si usted pactó una cita con su amado, con su amada, para después de la jornada laboral, ningún cansancio va a impedir que usted vaya a esa cita. Y en medio de esa cita, usted se siente renovado. Es como si el cansancio del día desapareciera.
y comienza a disfrutar el momento, ese momento íntimo con su compañero o compañera. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Recuerde que Él nos tiene prometidos. La iglesia tiene un compromiso. Habrá bodas en el cielo. Y mientras estamos noviando con nuestro Dios, no importa qué tan cansados estemos, no importa qué tan fatigados nos sintamos por las cosas que acontecen a nuestro alrededor, porque hay muchas piedras en el camino. Pero el encuentro con nuestro Dios, ese momento del día que debemos tener, no porque nuestro Dios necesite algo, sino porque nosotros necesitamos de nuestro Dios. Y en esta intimidad vamos a crecer y nos vamos a hacer más dependientes de nuestro Dios. Y le vamos a entregar todas nuestras cargas. Y mientras más cerca de Él estemos, más fácil se nos hará el camino. Basados en el ejemplo del noviazgo, podemos pensar que nuestro Dios nos dejó una esperanza en el corazón de cada uno de los que le creen. A partir de la cruz, nos dejó una esperanza de que un día habrá un reencuentro. La ilusión de ese día glorioso debe darnos fuerzas todos los días. Y es hermoso como podemos nosotros, especialmente cuando nosotros tenemos en cuenta la cruz cada día, porque no es algo que pasó hace 2000 años atrás o alrededor de 2000 años atrás. Es algo que pasa todos los días en su vida. La cruz de Cristo le da acceso una y otra vez, le limpia una y otra vez, y las veces que sea necesario, para que usted siga el camino, para que yo siga adelante, a pesar de mis errores, a pesar de mis debilidades. Porque a Dios no lo vamos a sorprender, ni con un error muy grande, ni con algo tan bueno que podamos hacer. No lo vamos a sorprender, Él lo conoce todo. Y cuando estaba en la cruz sabía quién era usted y quién era yo. Pero no desistió. Y como no desistió, nosotros debemos ir a buscar esta intimidad con el Señor, porque nos es muy necesaria. Vamos a ver que en Lucas 22, del capítulo 22, del verso 39 al 46, se nos relata ese momento íntimo de Cristo con el Padre, cuando Él va con sus discípulos ahí al Monte de los Olivos. Dice la Escritura que Él lo hacía con frecuencia, que se apartaba al Monte de los Olivos, y entonces entra en esta oración. Todo esto previo a momentos muy dolorosos, donde lo iban a apresar, lo iban a negar, lo iban a traicionar, iba a estar solo. Y entonces Él antes de entrar en esta oración, le habla a sus discípulos y les dice: orad que no entréis en tentación. Él nos muestra que debemos orar para no entrar en tentación. Y eso debemos hacerlo siempre, mis amadas hermanas, porque ¿quién sabe y quién conoce lo que va a pasar? Ni siquiera un minuto más adelante de lo que estamos ahora. No sabemos qué piedra se nos va a atravesar en el camino, qué situación complicada nos va a hacer trastabillar,
resbalar. Y necesitamos orar para no entrar en tentación. Esta misma historia narrada en Mateo 14, del 32 al 42, nos cuenta desde otra perspectiva la tristeza y la angustia que Jesús evidenciaba en esos momentos. Dice la Escritura que estaba angustiado hasta la muerte. Y él, en medio de esa angustia, conociéndolo todo, no olvidemos que él es Dios. Conociéndolo todo, sabía lo que iba a suceder. Necesitó ir en busca de esta intimidad tan necesaria con el Padre. Necesitó, y dice la Escritura, que él vuelve en 2 ocasiones y encuentra a los discípulos durmiendo. Y eso grafica muchas veces nuestras vidas, que en medio de alguna situación complicada o incluso en medio de una situación pasiva, porque cuando estamos muy pasivos, cuando debemos estar más alerta, nos dormimos. El cansancio nos vence. A veces hemos llorado tanto que el cuerpo se rinde, pero nuestra alma no deja de clamar. Nuestro espíritu que viene de Dios necesita estar conectado con Él. Y vamos a ver que el Señor necesita de nosotros. No es que necesite, es una expresión nada más, porque Él no necesita de nosotros necesitamos de Él. Pero Él espera de nosotros que seamos honestos, que seamos sinceros. Que cuando nos presentemos delante de Él no pretendamos ser esa hija de Dios bonita, esa hija de Dios que nunca se enoja, que no pretendamos ser aquella que a veces no desea hacer algo que está fuera de los planes del Señor. Él quiere que le digamos todo, lo sabe todo, pero Él espera. Recuerde cuando fue al huerto del Edén y estaban escondidos Adán y Eva. Dios sabía dónde estaban, pero les preguntó, Adán, ¿dónde estás? Y luego le hace una serie de preguntas para que el hombre le responda, no porque él no supiera, es porque Él quiere oírnos, siendo honestos, siendo sinceros. Muchas veces usted y yo, sí, usted y yo creo que todos los hijos del Señor hemos pasado por momentos en que no queremos seguir. Hay momentos en los que definitivamente sentimos que ya no vale la pena seguir peleando con ciertas debilidades que algunos tenemos. Pero la sinceridad delante de Dios, en esta intimidad con nuestro Dios, al ser sinceros, estamos soltando. Y no nos damos cuenta cómo el Señor, cuando dice, traigan a mí sus cargas, es cuando nosotros reconocemos, Señor, yo en verdad, por mí hoy no me levantara. Hoy día por mí no fuera al culto. Y ser honestos. No decirle, Señor, sabes que yo te amo tanto y estoy cansada y fatigada, pero yo igual voy a ir al culto porque te amo. Porque nuestro corazón es engañoso, pero Dios no puede ser burlado, lo dice Gálatas capítulo 6, verso 7. Entonces nosotros debemos ser transparentes con Él, porque Él lo sabe todo. No lo vamos a engañar y no vamos a hacer que Él nos ame más o nos ame menos frente a una vida de apariencias, porque la intimidad con Dios nos debe llevar a tener una vida en Cristo verdadera. Y vamos a ver, como siempre, buscamos un paralelo bíblico de las historias que el Señor nos dejó allí para mostrarnos que se puede.
Porque Cristo fue en busca de su Padre en medio de la angustia, pero muchos se apoyan en que, pero es que Él era Dios. Pero el Señor, conociendo nuestras debilidades y nuestras inquietudes, nos deja paralelos humanos, 100% humanos, iguales a nosotros, viviendo en otras épocas, pero con las mismas dificultades que nosotros. Y vamos a ver, una vez más, revisar la vida de Daniel. Este joven que justo en la edad de la adolescencia es trasladado cautivo a Babilonia, junto a otros jóvenes príncipes. Y este joven Daniel no se conforma, como dice la escritura, no se conforma en este siglo. Este joven Daniel no se conforma a las tradiciones de Babilonia, no se conforma al paganismo de Babilonia, no se conforma a la comida de Babilonia. Y como él tenía una relación íntima con Dios, Dios le respalda cuando él busca mantenerse en santidad. Y esto nosotros podemos decir, pero es que nosotros somos hijos de Dios y en realidad nos mantenemos siempre dentro de los parámetros esperados humanamente. Pero sabe que nosotros, la mayoría, yo por muchos años trabajé fuera de casa, muchas de ustedes también lo hacen, y es allí, en el trabajo, donde más podemos caer en la tentación de formar parte de esa Babilonia. Porque hay personas, la mayoría de las personas donde trabajamos, donde yo trabajaba, no eran cristianas, tenían costumbres diferentes. Y ahí es donde uno tiene que orar, como dice la escritura, ahí en Lucas capítulo 22, para no entrar en tentación, la tentación de dejarnos llevar por el entusiasmo, por la alegría, porque a veces ellos los disfrutan, momentos muy gratos, pero no están en el orden divino. No parecen malos, pero no son lo que Dios quiere de nosotros. Y es allí donde nosotros debemos tener cuidado de no deslizarnos. Por eso vamos a revisar la vida de Daniel. Daniel fue trasladado a Babilonia en el año aproximadamente 605 a.C. Había mucha idolatría en el lugar donde él estaba. Babilonia era un mundo idólatra. Pero él supo mantener la intimidad con Dios. Y este varón era un joven sabio. Pese a que fue arrancado de manera violenta de sus raíces, de su tierra, de sus tradiciones, de su familia, él mantuvo en su corazón la convicción de que el Dios a que él servía tenía propósitos en su vida, aun cuando no estuviera en su tierra, aun cuando no estuviera con su familia. Y esto a lo mejor le va a servir mucho a quienes se van a lugares retirados, a vivir por circunstancias diversas situaciones. A veces tienen, hoy aquí en nuestro país, Chile, muchos han emigrado a la zona sur de Chile, que es hermosa, pero también por la tranquilidad, para alejarse un poco de toda esta locura que es la capital. Y entonces ahí a veces no encuentran un lugar donde congregarse, porque no siempre hay un lugar cercano para congregarse. Y es allí donde hay que orar para no entrar en tentación. Porque es muy fácil el primer día levantarnos y no darle gracias a Dios. Y el segundo día nos acostumbramos y de a poco vamos cediendo. Cuando no estamos conectados a esta máquina, a este sistema de la religión donde necesitamos estar unos con otros para poder continuar.
y nos vemos alejados, es muy fácil entrar en la tentación de olvidar quiénes somos. Y este Daniel, este joven sabio, él sabía muy bien quién era. No importaba dónde estuviera. Él no se iba a dejar moldear por la nueva situación en la que estaba, por la realidad que era innegable. Él era un príncipe, pero no iba a llegar a ser rey o no iba a ser parte de la nobleza. Él ahora era cautivo. Y este varón, perdón, entendiendo quién era en Cristo, comienza a desarrollar su vida ahí en Babilonia, una tierra completamente extraña, diferente en todo a las costumbres y hábitos del pueblo escogido por Dios. Decide vivir honrando a Dios en ese lugar. Y para eso necesitaba fuerza todos los días. Y vamos a ver que en Deuteronomio 28:13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Daniel tenía muy claro todo esto. Daniel sabía que el Dios viviente le iba a acompañar y le iba a respaldar siempre y cuando él se mantuviera conectado, tomado de la mano de Dios, no dejando que Babilonia entrara a su corazón. A él lo forzaron a ir cautivo a Babilonia, pero Babilonia no tenía y no iba a entrar en su corazón. Y así pasó con los amigos de Daniel también. Lo vemos más adelante cuando son echados al horno de fuego. Este varón no solo era sabio, sino que era fiel a Dios. Tomó decisiones importantes en los momentos precisos. Y eso, mis amadas hermanas, lo va a hacer el Señor en su vida siempre y cuando usted tenga intimidad con Él. Usted va a saber cuándo tomar una decisión en medio de situaciones, porque a veces usted se encuentra en una situación complicada y no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para arrodillarse. Pero si usted mantiene la intimidad con Dios, usted va a saber enfrentarlo todo de la mano de Dios. Y este joven lo sabía, tomó decisiones importantes y fue respaldado por Dios. Daniel sabía y entendía que el templo era él. Que no importa que el templo de Jerusalén estaba lejos de su vista, de su alcance y de las posibilidades de volver a verlo o de volver a orar en él. Él era el templo. Y él se iba a ocupar de que este templo honrara completamente a su Dios, más allá de que estuviese en Babilonia, de que fuese cautivo y de que no tuviera libertad ni siquiera para escoger qué comer. Él supo tomar decisiones, habló con las personas correctas y el Señor lo respaldó para que él pudiera mantenerse en santidad incluso en la comida. A Daniel los títulos no lo envanecieron. Vea que el Señor lo respaldó en todo y lo puso por cabeza a él y a sus amigos. Era considerado el varón más sabio en Babilonia. Pero a él estos títulos no le envanecían. Estos títulos no lo hacían hacer sentir más importancia sobre sus amigos. Él sabía que era un siervo de Dios. Y él se iba a comportar como tal. Así le pusieran y le ofrecieran el mundo a sus pies. Su mundo era el Señor. Su mundo era el Dios vivo. Y él no iba a fallarle, no se iba a enseñorear de nadie
con los títulos que le ponían o le otorgaban por favores, porque era un varón sabio, bendecido y favorecido por Dios, y por ende era de bendición. Otra virtud de quienes están en intimidad constante con Dios. No iba a dejar que ningún título humano opacara la gloria del Dios viviente en su vida. Él era lo que Dios permitía que fuera. Y la gloria se la iba a dar toda a Dios siempre. En Mateo 26, 28 dice, los líderes del mundo buscan enseñorearse y engrandecerse ante los demás. Pero entre nosotros, los seguidores de Cristo, esto debe ser diferente. Nosotros debemos buscar ser servidores, como dijo el Señor, no he venido para ser servido, sino para servir. Y buscar muy bien cuál es el servicio, para hacerlo con gozo, para hacerlo de manera grata, no que sea una carga, no que sea un peso, no que sea forzado. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice que somos salvos por gracia. ¿Todo esto para qué? Para que nadie se gloríe. Ni usted ni yo tenemos la facultad, la capacidad, por mínima que sea, de salvar un alma. Solo Dios. Solo la cruz. Jesucristo. Nosotros no. Por lo tanto, no vamos a envanecernos, que pasa mucho de que, pero es que esta alma me la gané yo. Usted no se ha ganado nada. Yo no me he ganado nada. Dice la Escritura que Él añade a los que han de ser salvos. Nosotros solo somos invitados a trabajar en la viña del Señor. Invitados. Ni siquiera somos necesarios, pero somos invitados porque nuestro Dios nos ama. Es hermoso entender cómo el Señor va respaldando la vida de Daniel. Daniel termina siendo un varón que interpretaba sueños. Pero no solo eso, el Señor le da profecías que hoy día nosotros estamos viendo cumplirse. Imagínense, en el año 605 a.C., está este varón en cautiverio y recibe estas profecías, estas visiones que se están cumpliendo hoy, 2000 años después de Cristo. ¡Cuán grande gloria para nuestro Dios! Yo me gozo como el Señor hace cosas tan hermosas a través de las vidas de aquellos que le buscan en intimidad. Y vamos a ver que cada vez que hablamos de Daniel, lo primero que se nos viene a la mente, es que Daniel oraba 3 veces al día. Y sí lo hacía. Pero esa no era la clave, mi hermana. No está en la cantidad de veces. Porque usted puede hacer un ritual, arrodillarse 3 veces al día y presentar una oración vacía, sin conexión con Dios. Y puede arrodillarse 5 veces al día o las veces que sea necesaria. Pero si usted no entra en intimidad, usted no conecta con el Dios que mora en usted, entonces no va a tener los resultados que espera. No se trata de que yo me levanto todos los días y a las 5 de la mañana estoy orando, pero sagrado. ¿Cuántas veces de las veces que se levanta a las 5 de la mañana no se ha quedado dormida? A mí me pasó muchas veces. Principalmente en el invierno, cuando hace frío. Por mucho que uno busque una posición que la incomode, considerando que además el enemigo está buscando cómo entorpecer nuestra relación con Dios, muchas veces me quedé dormida. Y he escuchado a muchos que dicen lo mismo. Por lo tanto, no se trata ni de la hora, ni de las veces que usted se arrodille, sino de cómo
usted se presenta, se conecta con el Dios viviente que mora en su vida, que eso es muy importante. Vamos a ver que en Génesis capítulo 5, verso 24 dice, caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. No se trata de orar religiosamente 2, 3 horas en el día o como usted lo quiera presentar. Se trata de caminar con Dios. Daniel caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Y tuvieron resultados gloriosos. Vemos que Enoc desapareció porque le llevó Dios. Nosotros estamos esperando ese momento de desaparecer a los ojos visibles de este mundo, porque nos llevó nuestro Dios. Para eso tenemos que caminar con Él. En Juan capítulo 15, verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Vea que es una conexión, una unión. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada. Nada. Y esto tenemos que escucharlo muy bien. Nada podemos hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer. Qué glorioso, qué maravilloso entender que nosotros le necesitamos a Él, que dependemos de Él y que debemos mantener vivo el don de Dios en nuestra vida, como dice en 2 de Timoteo 1:6. Nosotros necesitamos y de nosotros depende. Mire, hoy día la ciencia es maravilloso porque la ciencia habla y ha demostrado que en nuestro ADN está escrito el nombre de Dios. Que las costillas tienen un significado, la cantidad de costillas representan que a los apóstoles, que las 12 tribus, que en fin. Usted tiene hoy la ciencia a su favor para entender que usted es lo que Dios dijo que es. Usted es el templo, usted es una extensión de Dios, mi amada hermana. Y cuando lo entendemos, entonces ya no buscamos a Dios afuera, lo buscamos dentro. Ya no le llamamos cuando tenemos necesidad de algo. Está con nosotros. Está atento. Está ocupándose de todas nuestras necesidades. Es tan hermoso que nuestro Dios nos escogió, nos diseñó. Dice, os tomaré a mí mismo. Somos parte de Él. Ahora nosotros tenemos que entenderlo y vivirlo cada día. En esa intimidad con Dios, buscar esa conexión que el enemigo ha tratado de hacernos olvidar. Porque todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo habla de Dios cada día. Pero todas las cosas que nos rodean, especialmente en el mundo que estamos viviendo, tecnología de avanzada, situaciones que realmente nos distraen, y a todos. Dice la Escritura que el enemigo va a engañar incluso, si fuera posible, a los escogidos. Necesitamos orar para no entrar en tentación. Necesitamos buscar a nuestro Dios, porque no basta con que usted sea parte de la iglesia, de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. No es suficiente. Vamos a ver cómo el Señor, perdón, en Mateo 3, verso 9 dice, Juan dice, cuando los fariseos se defienden diciendo, nosotros somos descendientes de Abraham. Y entonces Juan le dice, yo les digo que el Señor, el Dios viviente, puede levantar descendientes de Abraham de las piedras. O sea, no tenemos de qué estar seguros ni vanagloriosos
por ser parte de la asamblea apostólica o de la religión de la iglesia o administración que sea. Lo que a nosotros nos garantiza que las promesas que nuestro Dios nos dejó es esa comunión, esa intimidad, esa búsqueda genuina entre usted y Dios, que mora en usted. Cuando usted ore, hermana, no busque al Dios viviente afuera, búsquelo aquí adentro, está ahí. Solo tiene que hablarle y usted va a poder hablar con él todo el día, porque usted cuando camina, como caminó Enoc con Dios, usted va a hablar con él en todo momento. Pequeñeces usted le comenta a Dios, yo lo hago, yo tengo esa, de muy pequeñita, esa bendición, esa misericordia que Dios tuvo de mi vida, de que yo le comento todo lo que hago. Y entonces, mantener esa conexión que a veces se nos complica, a todos se nos complica, ni que usted tenga el título que tenga. Humanamente puede tener un tremendo título, profeta, ministro, pastor, obispo, presidenta de la región, no lo sé. Pero nada de eso garantiza que su intimidad con Dios sea genuina, como la que tuvo Daniel. Vamos a ver que en Mateo 14, verso 44, dice que Jesús oró por tercera vez. Y aquí tenemos una coincidencia en cuanto a que Daniel oraba 3 veces al día, pero no quiere decir que es un patrón a seguir. Todo lo que usted haga de manera religiosa es como mecánico. Hay que hacer esto, lo hago, ya no tiene la esencia. Pero cuando Cristo dice que ora por tercera vez y Daniel oraba 3 veces, es una búsqueda hasta encontrar el nivel. Ese nivel, cuando estamos complicados, cuando estamos en una situación difícil, donde no hay por dónde, usted va a orar y se va a levantar muchas veces con la misma angustia. Y entonces le va a tocar ir una segunda vez. Y hasta una tercera. Usted va a ir las veces que sea necesario hasta conectar con este Dios. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Estamos conectados. La fuente de poder inagotable fluye a través de su vida, de mi vida. Y es maravilloso. La verdad es, mis amadas hermanas, que la oración eficaz del justo de la que habla Santiago, capítulo 5, verso 15-16, tiene que ver con que usted y yo seamos guiados, seamos consolados y seamos fortalecidos por este Dios todopoderoso y eterno que nos ama tanto. Y todo esto, mis hermanas, se logra manteniendo nuestro corazón, nuestro entendimiento y todo nuestro ser a los pies de la cruz de Cristo. No podemos olvidarnos que el que pagó el precio por nuestra vida fue Jesús. ¿A quién tenemos que honrar por sobre todas las cosas? A Jesús. No dejarnos entrar en tentación de desplazarlo a Él para caer en la idolatría de la forma que se presente. Todo lo que usted ponga delante de Dios, por encima de Dios, es idolatría. Dice la Escritura, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No deje, mi amada hermana. No permita, mi amada hermana. No lo hagamos. El sacrificio de nuestro Dios, el amor de nuestro Dios es muy grande, muy valioso para que nosotros, por descuido, por ignorancia, por no leer las Escrituras sagradas, lo desplacemos
y pongamos cualquier cosa, trabajo, personas, títulos, por encima. La intimidad con Dios va mucho más allá de ir a la iglesia, de arrodillarse con frecuencia. Cuando tenemos necesidad, muchas veces es más fácil que vamos, sino saber de quién somos, a quién le pertenecemos y a quién servimos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Yo espero de corazón que esta palabra haya traspasado las barreras que pudieran haber en su corazón y alcanzado el nivel que Dios espera de cada uno de nosotros en esta enseñanza que nos ha regalado. Les invito que podamos concluir con una oración, dándole toda la gloria a nuestro Dios porque Él la merece. Y si algo a usted no le parece cuando escucha una enseñanza de parte de su servidora o de cualquier otra hermana que dispone su corazón y su vida para transmitir un mensaje, incluyendo al pastor, incluyendo a quienes usted escucha siempre, no se quede con eso que no le pareció. No deje que el plato exquisito que Dios preparó para su vida se vea empañado porque la decoración de la mesa no estaba acorde por detalles. No se deje apartar de Dios, del plan perfecto que Él tiene para su vida. Oramos. Bendito Rey, maravilloso Señor, gracias una vez más, Señor, por este tremendo privilegio. Esta honra de poder ser un parlante humano, Señor, de tu palabra viva y eficaz que traspasa los corazones, que transforma vidas. Gracias, Señor. Te ruego, Padre, que me ayudes a atesorar aquello que has dispuesto para mí. Padre Santo, yo confío en que tú has comenzado una obra perfecta y vas a terminarla, Señor. No la dejas a media. En la vida de tus hijos, de tus hijas, en mi vida. Gracias. Gracias, Padre, porque nuestras generaciones heredan la bondad de nuestro Dios. Gracias, bendito Salvador. Cúbrenos con tu sangre bendita, Señor, y permítenos seguir adelante hasta donde tú quieras y por donde tú quieras. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, honrándote a ti, Padre Santo, reconociéndote como nuestro Dios y Salvador, que mora en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a mis hermanas. El Ministerio de Mujeres Dejando Huella una vez más les agradece la compañía, el apoyo, sus oraciones. Que Dios les bendiga y que tengan un fin de año bendecido. Ya quedan solo un par de días, pero la gloria sea a Dios, que en sus manos no importa el tiempo. Lo que importa es lo que hagamos en sus manos, en su obra, y para bendición y exaltación de su santo nombre. Bendiciones.